Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas, todos y todes en este nuevo capítulo de Hablemos de Diversidad? Hoy les traemos una innovación. Hicimos un cambio en el estudio. No nos van a ver por separado porque, bueno, como ustedes sabrán, con Vladimir trabajamos juntos en muchas actividades, tenemos PCR al día, nos Dosis de cuidamos, vacuna. vacunados, así que estamos hoy trabajando juntos y nos pilló la realización del programa. Ah, porque nos vemos pésimo, amiga. ¿Tú encuentras? Nos vemos pésimo, con una muy mala calidad de luz. Así que para llevarle un programa de calidad a la gente de la comunidad, yo creo que para la otra vamos a tener que dividirnos igual en los computadores. Hoy encuentro que nos vemos muy lindos. Por, por eso. Hola a toda la gente que nos está viendo en la plataforma Royal TV, nuestra comunidad de Royal American School. Agradecer otra vez más que ya este es el cuarto programa de Hablemos de Diversidad con nuestra amiga Nicole. Andrés también está detrás de los controles y hoy día tenemos un programa especial. Ya recuerden que hemos hablado sobre lo que es diversidad, lo que es la sexualidad integral, lo que son los espacios seguros, la ideología de género. También estuvimos la semana pasada conversando un poco y toca un tema nuevo que tiene que ver justamente con la pandemia, con las cuarentenas y cómo la comunidad LGBTQ se ve envuelta también en esta situación y contexto que también es bien especial en comparación con otros grupos de la sociedad. Así es, como dice Vladi, además que yo creo que ninguna de las personas que nos pueda estar escuchando, nosotras mismas o cualquier persona podría haberse imaginado que íbamos a cumplir un año y medio en estas circunstancias. Yo todavía me acuerdo cuando en la quincena de marzo empezó a desatarse el tema de las cuarentenas, el tema de la pandemia, empezó a llegar ya más acá a Chile. Y todas las personas decíamos, ya, esto va a tomar 3 meses. Mm. Ya, después, Claro. agosto, septiembre. Mm. Y ahora estamos en mayo del año Ya siguiente pasamos un año y ya. seguimos en la misma. Entonces es importante retomar este punto, recalcar que la pandemia ha acarreado una agudización de una serie de violencias, de una serie de vulnerabilidades que diferentes personas, sobre todo los grupos más desfavorecidos, socialmente por las discriminaciones propias que han tenido que enfrentar históricamente. Así que vamos a darle con hoy. Súper. Partes tú, amiga, dale nomás. Aparto yo. Sí, como va a ser la síntesis. Entonces, bueno, la síntesis de todo este asunto, como iba diciendo, va de la mano en que aquí hay una serie de vulnerabilidades, grupos que están socialmente excluidos. En este caso, por ejemplo, la comunidad LGBTIQA+, es uno de estos grupos principalmente marginalizados por la discriminación, por la falta de reconocimiento, por la falta de aceptación que muchas de estas personas, muchas de nosotras, como personas no recibimos en nuestros hogares, por ejemplo, en las casas. De esta forma se releva temas que hemos estado tratando en capítulos anteriores, como por ejemplo la necesidad de tener espacios seguros, de tener contención. En ese sentido, hoy la pandemia ha mostrado, bueno, el hacinamiento, la falta de oportunidades y una serie de condiciones que dificultan aún más que las personas puedan expresar su género, expresar sus identidades, expresar sus orientaciones sexuales, vivir en el fondo el quiénes son de una forma totalmente respetada. Y por eso el tema de hoy es un poco hablar de cómo podemos hacerlo para facilitar la inclusión, facilitar la tolerancia y facilitar también que en este contexto tan particular y que probablemente nos va a acompañar 2 años y medio, No. más según la OMS, en total hasta 4 años, esta situación como de confinamiento, desconfinamiento. Entonces, ¿cómo hacer que las diversidades también
puedan vivir de mejor forma esta situación social. Una síntesis bien extensa, amiga, la Una verdad. capacidad de síntesis. Muy nula, muy nula. Eh, bueno, no es extraño ni alejado saber o entender o vivenciar que el estallido social o incluso durante el estallido social eh, ya era difícil un poco para distintos sectores de la sociedad vivir en momentos tanto turbulentos democráticamente, socialmente y económicamente. Mucha gente tuvo que cerrar sus negocios luego del estallido social, mucha gente vio imposibilidad de poder quizás ir a trabajar, y obviamente los estados de emergencia que se levantaron, como el toque, imposibilitó lo de la comunidad LGBTQ+, que trabajan nocturnamente de noche, en lo que es poder esos diarios también se vio restringida. Pero ¿por qué colocamos especial énfasis en la comunidad en estas situaciones un poco excepcionales, tanto como el estallido de la pandemia? Porque efectivamente la comunidad LGBTQ+, es una comunidad que tiene muy pocas redes. Cuando tenemos un problema, una situación que nos aqueja, una situación excepcional, lo primero que hacemos como seres humanos es poder abrir y contactar nuestras primeras redes, como nuestro primer círculo, para poder recibir quizás algún apoyo tanto en contención, monetario, social, humanitario. Eh, por ejemplo, hablemos de una familia tradicional, como se entiende, si una mujer quisiera o un hombre quisiera tener una red de apoyo, activarla, puede acudir a sus papás, puede acudir a sus primos, puede acudir a sus hermanos, puede acudir incluso a sus hijos que son o amigos o clientes lejanos, etcétera. O sea, existe una red que se va ampliando de lo más pequeño, ¿cierto? O sea, de lo más cercano a lo más alejado, y poder recibir apoyo como lo indiqué recién. Pero la comunidad LGBTQ+, tiene la particularidad de, como no es algo que esté aceptado plenamente en la sociedad, como no está plenamente normalizado, finalmente tenemos personas que van contrayendo, por así decir, como disminuyendo sus lazos o activación de redes. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, Vladimir, me asumo gay, eso inmediatamente va a generar que yo al menos de una o dos, tres personas voy a perder dentro de mi red de apoyo más cercana. Y eso puede ser mis papás, pueden ser mis familias, como primos, primas, tíos, tías, pueden ser hermanos, etc. O incluso cuando son adultos y se asumen, pueden ser sus propios hijos. Entonces, esa persona de la comunidad, tanto cuando sale del closet por ser gay, lesbiana, bisexual, o cuando se asume o cuando transita en lo que es una identidad de género como personas trans o no binarias, inmediatamente van perdiendo círculos de apoyo, redes de contención. Y eso va limitando obviamente mi acción, mi capacidad de poder surgir en la resiliencia, de obtener herramientas que me permitan obviamente sortear esas dificultades. Por lo tanto, entendemos que en una situación catastrófica o excepcional como un estallido o como la pandemia, obviamente me voy a ver mucho más restringido que el resto, voy a verme más imposibilitado, mucho más difícil de poder salir, de poder generar mis propios recursos, de poder generar también contención o apoyo en salud mental, y obviamente empieza a deteriorar y empieza a comunidad que ya históricamente ha estado excluida y vulnerada. Por lo tanto, las personas de la comunidad LGBTQ+, en la pandemia se han vuelto mucho más vulnerables. Hemos visto casos, lamentablemente, todavía de mucho odio, de golpizas, de violencia. Las Fuerzas Armadas y el Estado en general son personas que son instituciones que han vulnerado los derechos humanos también de la comunidad. Y hoy día en la pandemia, donde todos estamos en una situación crítica, social, económicamente, también humanitaria, social y económica, la comunidad LGBTQ+ también está viviendo una situación crítica humanitaria, una crisis humanitaria. Igual hacer énfasis también a raíz de lo que dice Vladi, que como hay diversidades y hay una diversidad de experiencias, de situaciones también con la comunidad LGBTQ+, por ejemplo, no es lo mismo, no son las mismas dificultades las que puede estar enfrentando una persona lesbiana que un hombre gay, quizás. No es lo mismo una persona que tiene trabajo, que no es lo mismo también una persona trans versus una persona cisgénero. Entonces, así como hay una diversidad de experiencias,
dentro de las diversidades mismas, hay una diversidad de desafíos también de cómo abordarlo, una diversidad de alternativas y problemáticas que se deben atender en sus particularidades. Y como valor que te cruce la empatía, por ejemplo, quizás de nosotros, de nosotras o nosotras, quizás pudo sacar su 10%, por ejemplo, para poder solventar gastos durante algunos meses en esta pandemia. Pero las personas que pudieron sacar su 10% son personas que han tenido trabajo estable, que tienen contrato y donde se les pagan sus cotizaciones previsionales. Una persona trans que hace muy poco recién tiene el derecho de poder cambiar su carnet de identidad, su nombre de identidad, antes no lo tenía, por tanto eran personas precarizadas laboralmente, personas que no trabajaban con contrato formal, personas que no se les pagaban imposiciones, por tanto hoy día son personas que quizás no pueden sacar ese 10% porque no tienen fondos previsionales. Entonces, entonces uno... Con por eso, suerte le van a llegar 200.000 exactamente, pesos entonces ahora. cuando yo hablo de empatía, también entender, porque yo me imagino que mucha gente se puede estar preguntando, pero están viviendo lo mismo que vivimos nosotros la clase media, quizás, o la más postergada, quizás porque este gobierno tampoco ha sido universalmente la entrega de sus beneficios, sino que más hiperfocalizado. Pero en esa hiperfocalización, en esa experiencia que ustedes han tenido, hay personas que están mucho peor y que en verdad comunidad son personas que tampoco pueden obtener las herramientas monetarias que quizás otras personas puedan tener. O, por ejemplo, quizás en otras circunstancias, las personas que trabajan en el comercio sexual. Claro. Sobre todo personas transmigrantes que desertaron de escolaridad temprana edad por la discriminación, por la exclusión, por las experiencias de vida que han vivido lamentablemente de la mano de la discriminación. Son personas que hoy día encuentran su fuente de ingreso en lo que es la prostitución o el comercio sexual, el trabajo sexual. Entonces, hoy día con un toque de queda, hoy día con pandemia, son personas que se han visto imposibilitadas de ejercer esa labor, ¿cierto? Ese trabajo. Y son personas que además no tienen la capacidad de entregar boleta porque no está arreglado ni normado. Entonces, obviamente, son personas que también hoy día están en una precariedad respecto a otras, tanto en su labor diaria, porque son personas que viven para el día. O las personas migrantes trans que, por ejemplo, están en situación irregular en Chile, en donde la caja de mercadería no les llega, en donde los bonos y el catastro del gobierno tampoco llega porque no hay un catastro de las personas, no existe, y son las organizaciones las que se tienen que hacer cargo finalmente de esta situación, organizaciones que también no les llega mucho ingreso por parte del Estado. Entonces, si uno se pone a pensar, no quiere decir que lo que a ti te ha pasado en la pandemia es menos grave que lo que le ha pasado a otra persona, cada uno tiene su propia vivencia y es la gravedad de tu propia situación y eso también es súper válido. Pero finalmente el Estado, que debe ser garante de todas las personas que viven en su suelo o en su territorio, no lo está haciendo y tenemos lamentablemente estas brechas tan indignas respecto a lo que es el apoyo, los beneficios, los bonos o el derecho de poder sacar quizás tu disposición. Sí, como también acotaba el Vladi, no es que haya vulnerabilidades más importantes que otras, sino que más bien hay como una concentración de vulnerabilidades, como una sumatoria. Porque, por ejemplo, tener dinero que no tenerlo, no es lo mismo tener trabajo que no tenerlo, no es lo mismo ser migrante que no serlo, no es lo mismo ser mujer que no es lo mismo ser trans que cisgénero, y así. Entonces, una mujer, por ejemplo, con trabajo, hoy puede estar mucho mejor parada, por así decirlo, frente a la pandemia que una mujer pobre sin trabajo. Uh-huh. Por lo tanto, cuando se habla de la precarización, de las dificultades sociales y económicas que hoy se están enfrentando en la pandemia y se hace énfasis en la diversidad sexual, hacer énfasis en todas esas vulnerabilidades que muchas de nosotras, las personas, tenemos, se agudizan aún más cuando tu identidad de género, por ejemplo, es distinta de la que se te asignó al nacer, cuando tu orientación sexual te ha negado, por ejemplo, redes sociales, redes de apoyo, cuando tu expresión de género te ha generado hasta discriminación al interior de tu familia.
Entonces, es la situación de la pandemia la que hoy ha agudizado toda esta serie de discriminaciones, de exclusiones, de vulnerabilidades, de precarización, y que hoy también, como estamos todos encerrados en nuestras casas, nos ha impedido ver esa realidad. Claro, y como te impide verla, te impide palparla y te impide también ser empático o empática, y esto también va generando un efecto bola de nieve, por así decir, de invisibilización también de lo que está ocurriendo con la comunidad en particular. O sea, los medios de comunicación hoy día son súper importantes justamente para poder transmitir las sensaciones de la calle, de lo que está ocurriendo, de por qué era necesario un tercer retiro quizás, de lo importante que es un bono universal, por ejemplo, para todas las familias, sin tope en el registro social de hogares, etcétera. Entonces, pero dentro de todas esas gamas o materias que se van sacando a la luz, siempre van quedando cosas invisibilizadas, y eso pasa hoy día justo también con la comunidad LGBT. Por ejemplo, me imagino que la mayoría no sabía que efectivamente, por ejemplo, las personas transmigrantes tampoco no tenían derecho a absolutamente nada porque no están en situación regular, o que hay muchas parejas hechos del mismo sexo con hijos o hijas que, como no existe ley de matrimonio igualitario, quedan también desprotegidas, por ejemplo, para bonos familiares. Entonces, es importante justamente poder romper con ese cerco de invisibilización y poder justamente ser también más empático y poder también darle notoriedad a lo que son los trabajos de las organizaciones sociales. Sí, en esa línea, justamente hoy son las organizaciones sociales, son las ONG, son las fundaciones, son las redes de apoyo, las redes de voluntarios, voluntarias, son como las redes autogestionadas de la sociedad civil las que han hecho énfasis justamente en estas poblaciones más excluidas, en la población como no vista, en la invisibilidad a la que las políticas sociales también no están llegando. Así como, no sé, hace 2 o 3 semanas cuando se anunció el bono clase media o el IFE, el nuevo ingreso de emergencia. Ampliado. Claro, la ampliación, ahora se están discutiendo una nueva ampliación o una renta de emergencia. La pregunta es, ¿realmente esas políticas sociales llegarán a estos lugares, a estas personas, a esta comunidad? Y es ahí donde es importante, como decía el Gladys antes, tener empatía, entender que hay personas que la están pasando igual. Siempre hay alguien que está peor que uno, y eso es como así como cliché, pero sí, efectivamente, además de las situaciones dramáticas que hemos tenido que enfrentar como sociedad el último año, y que yo creo que nadie está ajeno a las dificultades que hemos tenido que vivir. O sea, en mi familia, por ejemplo, en mi familia somos 5 personas adultas y un niño, 6 adultos y un niño. Y 2 de esas personas se quedaron sin trabajo, una de ellas fue suspendida de su trabajo, la cuarta persona es una adulta mayor que tiene 90 años, la quinta persona es adulta mayor también pensionada, y la sexta persona soy yo. Entonces, y tenemos mi sobrino que tiene 7 años. Entonces, si te das cuenta, hay 2 personas jubiladas, 4 adultos en posibilidad de trabajar, de los cuales 3 dejaron de trabajar. Y no. Ajá, No se puede, no se puede. Estaba pensando en que hay otras, también se viven otros tipos de precarizaciones, por ejemplo, y me hace mucho sentido con lo que contaba Nicole, como claro, uno puede quedar hasta quedando sin pega con la pandemia. Y en el quedar sin pega, eso obviamente afecta notoriamente lo que son los ingresos económicos del hogar y cómo se distribuye los recursos, pero además de eso existe una carga en la salud mental de las personas muy importante. De hecho, hace muy poco salió el estudio, somos el segundo país a nivel mundial donde más se deterioró la salud mental. O sea,
en un 48% de aumento. Eso quiere decir que somos un país que hoy día está, además de sumido en la crisis económica, sumido en una crisis de salud mental respecto a cómo sorteamos esta pandemia, y eso también pasa porque los colegios o la educación, tanto de la familia como en la académica, no se nos entregan las herramientas necesarias como habilidades socioemocionales para poder justamente sortear estas dificultades que yo entiendo que son excepcionales, pero de igual forma debiésemos tener un training o debiésemos tener algunas cosas que nos permitan poder quizás estabilizarnos en algún momento, en algún punto determinado de la pandemia. O sea, yo sé que todos partimos hacia abajo yéndonos a un hoyo porque en verdad era algo que nunca habíamos visto, no habíamos vivido antes, el encierro, el perder la pega, pero de ahí obviamente estabilización que nos permita además en nuestra salud mental no deteriorarla y no sumarle otro efecto a lo que es la precarización como multidimensional que tiene. Así que, y eso quizás no pasa solamente en la comunidad LGBTQ+, o sea, se acentúa un poco más obvio por lo que le explicaba en un principio, no hay tantas redes también de salir de ahí, pero obviamente es algo que cruza a la sociedad en su conjunto y ustedes lo están viviendo en sus casas, con los niños en el colegio, que si van, que si no van, que fase uno, que fase 2, el toque de queda, etcétera. Sí, igual es importante, también ahora me puse a pensar en las otras diversidades, no sé, en las Sí, personas sí, diversas ajá, funcionales, en las personas, bueno, obviamente diversidad cultural, que también siempre han vivido estas discriminaciones, que también viven para el día a día en términos de pega. así es, O estaba pensando también en los niños y las niñas. sí, Y sobre todo niños y niñas, por ejemplo, con espectro autista, así que es. pelearon en su momento por tener algún permiso que les permitiera desplazarse 1 o 2 horas en el día. Claro, porque el encierro les de manera, también como decimos, niñes en general, o sea, Mm, como yo les decía, tengo un sobrino de 6 años que está 24/7 encerrado en la casa, mm, encerrado en la casa y necesita en el fondo explorar, no todas las personas tienen la posibilidad de tener patio, por ejemplo, de tener más niñas quizás en la casa con quienes quizás entretenerse, de tener adultos sin labores de mm. trabajo que puedan estar también 24/7 a lo mejor más pendientes de ello. La verdad es que es raro igual que eso ocurra. Sí, por eso, por esto y por eso, se hace súper necesario que vuelvan al capítulo anterior, que lo vayan a ver y que puedan construir o habilitar espacios seguros e inclusivos donde quiera que estén. Tanto sea en su casa, sea en la casa de un familiar, sea en la playa, sea en su casa de 20 metros cuadrados, la de 40, la 60. Por eso es importante habilitar espacios seguros, porque así es la única forma que tenemos de sobrellevar y llegar a este punto medio que les mencionaba de salud mental, porque vamos a tener y adquirir las herramientas necesarias para que todos los integrantes de ese hogar o de ese núcleo puedan, sin mayor dificultad, porque ya las tenemos, pero sin agrandarla o sumar más, lo que es esta pandemia que, como decía Nicole, un pájaro muy, muy, muy mal agüero, puede que dure de aquí hasta 2030. Entonces, Bueno, qué exagerado. Pero igual, ahora que Vlad lo comentaba, también yo me pregunto, como más allá de la creación de espacios seguros e inclusivos, como cuáles son las recomendaciones también que podemos darle a las personas, porque claro, esto en parte tiene el objetivo de hacer un llamado de atención, de visibilizar una situación que se está viviendo, que se está enfrentando. Yo me acuerdo también que el año pasado Vladi con su fundación repartieron cajas de mercadería justamente en estas situaciones vulnerables. Ahí también estuve repartiendo cajas de mercadería. es verdad. Eh, y, pero, ¿qué podemos hacer ahora? O sea, repartir más cajas. ¿Qué más puede hacer la gente también? Yo ahí separaría cosas como qué podemos hacer en casa para nosotros, qué podemos hacer una vez que estemos bien nosotros, como qué podemos hacer hacia afuera en nuestro primer anillo, por así decir, de vínculos, y después es qué podemos hacer para contribuir a algo más macro. Entonces, en lo interno, ¿qué podemos hacer para nosotros? Uno, yo creo que la importancia de, por último, empezar el camino de lo que es la habilitación de espacios seguros, eso es esencial. Dos, justamente poder trabajar una metodología que nos permita
poder entendernos, conversar mejor y llevarnos mucho mejor en la casa, porque si algo que ha pasado es que muchos volvieron donde sus papás, por ejemplo, porque vivían solos y no podían costear el departamento, quedaron sin pega, entonces volvieron donde su papá, donde sus abuelos, y obviamente durante mucho tiempo, sin estar con ellos acostumbrados a vivir, hoy día volver a esa dinámica, obviamente también es un golpe y pueden existir ciertas rencillas, peleas, pero que se dan básicamente por esta falta de comunicación que se pierde en algún momento, porque obviamente se pierde la metodología de cómo la rutina finalmente. Entonces, eso es importante poder también estabilizarlo, porque obviamente pueden pasar, pueden haber roces, algo lógico de la convivencia, pero lo importante siempre va a ser como enmarcarlo en la situación en la que estamos y poder conversarlo. Y lo tercero tiene que ver en qué forma yo también me puedo generar una rutina dentro de la pandemia que me permita estar saludablemente mentalmente. O sea, si yo en el día, porque lo que pasó con la pandemia, para poder como dejarlo muy claro y porque doy este tips, es que estamos en un estado de alerta continuo. Eso no nos hace sentir la pandemia, como que estamos en un estado de alerta y eso genera a nivel del sistema nervioso o psicológicamente mucha ansiedad. Genera mucha ansiedad y también genera mucha preocupación, genera mucho miedo porque estamos frente a un virus que puede generar, o sea, fallecimientos, muerte, como lo hemos visto. Entonces, nuestro estado mental, cerebral y biológico está en un estado de alerta máxima. Y para eso, lo mejor sería generarse rutinas que nos permitan bajar esos niveles de ansiedad. Aprender a respirar. Y uno me dice, ¿cómo aprender a respirar? Es que uno no sabe respirar. Respirar profundo, Profundo, ¿cachai? a sentir, Hacer mandala. no, pero sentir el cuerpo. Ya, ahora vamos con la sesión de espiritismo con Nicole. No, puede meterse a Netflix, no, pero Eh, guía Headscape para la meditación y para el buen dormir. hay mindfulness, hay un montón de documentales que se puede ver en Netflix justamente para poder trabajar esas cosas, aprender algo. No sé, yo aprendí a cocinar, empecé a vivir solo en la pandemia gente y aprendí a cocinar y me quedé regio, por ejemplo, el salpicón, ¿no? O el huevo frito. No, el arroz, para mí fue un desafío, el arroz me queda espectacular ahora. Aprender algo, por cocinar, hay gente que está aprendiendo a hacer música, aprendiendo un idioma, aprender a mejorar sus relaciones también y sus vínculos. Aprender a separar también, o sea, poner límite, a separar bien los espacios de trabajo, por ejemplo, de la vida. Es importante que no trabajemos en la cama, por ejemplo, que quizás tengamos la rutina de levantarnos en la mañana, ducharnos, hacer la cama, vestirnos, aunque nos vayamos a trabajar al living de la casa. Yo me echaba perfume. Perfume. Sí, yo me bañaba en la casa, estábamos encerrados así del trabajo, pero yo me bañaba y me echaba perfume. No. Para mí era un indicador como de, no de normalidad, pero finalmente como de, estoy en mi rutina, estoy haciendo algo, me levanté de la cama, estoy en trabajo. Claro. Para mí ese era un indicador, como que quebraba distintos espacios, ¿cachai? Entonces yo me echaba perfume. Entonces mi roomie me decía, ¿por qué te echas perfume si no salir a ningún lado? Bueno, porque para mí era un momento de indicador de que estaba haciendo una rutina y que estaba bien y por favor, ¿ya? Entonces, no, yo hacía la cama y me vestía. Como que no había día en que no me levantara a trabajar. Tú no eras de las personas que ponían blusa, pero abajo era pijama. No, ya, no, muy bien. Lo encontré insoportable, como que sentía así. No, ya, esas cosas son importantes como dentro del hogar. En nuestro anillo, lo importante sería poder contener. Eso yo creo que es lo fundamental. Más que la ayuda económica, porque a veces obviamente también a uno le falta, tiene que ver con la contención. Cómo somos capaces de escuchar activamente a otra persona. Y escuchar activamente quiere decir que voy a estar en silencio mientras la otra persona me está conversando y contando sobre sus problemas, sus dramas, sobre sus objetivos, sus metas, lo que quiere, etc. Y luego de yo hacer esa escucha activa, puedo contener. Y la contención no tiene que ver como literal prestarle el hombro, llorar, no, porque puede ser una contención también muy, al contrario, muy alegre, y esa contención tiene que ver cómo yo puedo guiar o acompañar ese proceso de mi círculo más cercano. Esa es la contención, cómo guiar o acompañar ese tipo de proceso. Y la última, que tiene que ver, bueno, y cómo yo finalmente logro en pandemia también ayudar quizás a algo más macro, tiene que ver, y voy a ser súper responsable con lo que voy a decir, tiene que ver justamente con cumplir las medidas sanitarias que tenemos hoy día en pandemia, que es por favor el uso de mascarilla, que tiene que ver con el lavado de manos, que tiene que ver con el distanciamiento, tiene que ver con el que si estoy en fase 1 no puedo salir de la comuna, no puedo ir a ver a mis familiares, aguantémonos un poco,
porque finalmente eso genera comunidad, porque estoy cumpliendo con algo que no solamente me ayuda a mí, sino que también le va a ayudar a otra persona, y el no ser egoísta y finalmente aportar y ser empático con el proceso y dolores que están viviendo también otras personas que tampoco se quieren enfermar. Entonces, eso tiene que ver con los 3 pasos quizás que pueden ayudar. Sí, yo concuerdo con las recomendaciones que da Vladi. La importancia es anteponer igual nuestra salud mental, entender bueno, que la vida no es solo trabajar, que es necesario darnos nuestros momentos de break, de descanso, de socializar aunque sea virtualmente. Yo tengo la fortuna de trabajar con gran parte, entonces no los veo siempre, pero tenemos al menos estos espacios en que el trabajo nos encuentra y eso igual aliviana la carga, y la invitación es a permitirnos esos espacios, a descansar, a desconectarnos, apagar los teléfonos celulares también a veces es necesario. Yo siempre digo algo, regalonense, abrácense. En pandemia algo que perdimos mucho fue el contacto social, o sea, sí, el contacto, no, perdón, el contacto físico con las otras personas. Entonces, una muy buena forma es poder abrazarse, hacerse cariñito, regalonearse. Si quiere ver Netflix en la noche con un pedazo de pizza y un vaso de cerveza, hágalo. Se me hizo agua la boca, para allá Sí, voy. me dio hambre. Pero regalonense, quiéranse y tóquense, porque la piel extraña. Así que esas son cositas que les pueden ayudar. Sí, bueno, eso es en general y yo creo que ya estamos llegando al final de este programa. Agradecer a las personas que nos ven. No sé. Y todo tiene correlación. Véalo, vuelva a ver porque así va a entender con mejor perspectiva, porque la comunidad LGBTQ más en pandemia es un grupo muy precarizado e invisibilizado porque lo pasábamos mal, pero también de las recomendaciones que les dimos, cómo pueden mejorar su entorno, su núcleo más cercano y luego hacia afuera. Así que vean los videos anteriores de creación de espacios seguros, habilitación, vean los primeros, entiendan todos los martes a las 6 de la tarde. A través de las redes del Royal American School y de Royal TV. Royal TV. En Facebook. YouTube. Eso. YouTube. Nos vemos entonces. Nos vemos el próximo martes. Cuídense. Un abrazo. Chao, chao. Chao.